¿Qué tal? Muy buenas noches, camaradas. Nosotros somos parte del Cosmonauta Revolucionario, parte de una entidad colectiva, y hoy queremos hablar de el capitalismo y la ecología, o más concretamente, en términos modernos, queremos ponerlo así. ¿Nos va a llevar el demonio y es el capitalismo capaz de detenerlo? Quédense para averiguarlo. En fin, camarada Harry, gusta saludar esta noche. Hola, saludos a todos los que nos acompañan o nos escuchan, ya sea en vivo o en diferido. Pues me gusta más cómo lo planteas el problema en esos términos. Mucho se ha usado, por ejemplo, ya la fórmula que se le asocia a Luxemburgo, ¿no? La de socialismo o barbarie. Cada vez que ocurre un ecocidio o el asesinato de algún ecologista o pues grandes eh, no sé, aberraciones, se vuelve a rescatar esta fórmula, socialismo-barbarie, pero me parece que la fórmula tenemos que replantearla porque creo que ya estamos en la barbarie. Entonces ya no es precisamente una opción. O sea, el socialismo sigue siendo una opción, pero ya no, la opción de la barbarie es más bien en la que estamos ya inmersos. Precisamente en ese tono, creo que sería interesante plantearnos qué entendemos por la barbarie. En muchas perspectivas post-apocalípticas o apocalípticas se imaginan como un punto específico en el tiempo en el que algo explotó, hubo una crisis zombie, algo dramático pasó y de pronto ya estamos en el fin del mundo, ¿no? Nos imaginamos la catástrofe como un momento concreto en el tiempo. Pero ¿qué tal si la catástrofe ecológica precisamente nos demuestra que este tipo de catástrofes suceden en un lapso de tiempo mucho más alargado, de manera un poco más sutil, y como el dilema de la rana en el agua hirviendo, no nos damos cuenta hasta que ya estamos cocinados? El problema del cambio climático dentro de nuestra sociedad presente creo que es algo parecido. Tal vez no en nuestra vida vayamos a ver como vaya una gran explosión que acabe con toda la vida humana. Muy por el contrario, las condiciones de vida en la Tierra se van a hacer más difícil para nosotros y el resto de los animales de manera consecuente con el aumento de la temperatura. Si el Acuerdo de París se propone limitar el aumento de la temperatura hasta los 2 grados centígrados superior a tiempo de industrialización, y ya vamos a más de 1 grado de aumento de temperatura, y definitivamente se siente horrible. ¿Qué sucederá dentro de unos 50 años? Muchas de las metas de Europa se plantean hasta 2055, reducir la huella de carbono hasta cero hasta 2055. La pregunta no es solo si estas metas serán posibles en la mayoría de los países, sino si es deseable para muchos capitalistas en especial llegar a este tipo de metas. Bien, no quisiera salirme mucho del tema. Me parece que lo que planteas está muy adecuado para lo que vamos a conversar hoy. Me hace pensar como mm, cuáles, cuáles son precisamente qué implica realmente lo del el cambio climático, el calentamiento global, el desastre natural, el, el, el ecocidio, etcétera, ¿no? Me, lo digo así porque, por ejemplo, hay personas que evidentemente son sensibles o tienen una cierta educación ambiental
y se dan cuenta de que no hay que tirar basura, no hay que contaminar, y pues somos conscientes de que existe algo llamado cambio climático y que existe algo relacionado que es el calentamiento global. Y muchas veces se comete el error de pensar que el cambio climático obedece exclusivamente a la actividad humana, ¿no? Como si fuera una especie de argumento, eh, pues hechizo, de que queremos cambiar el sistema económico y político porque produce cambio climático. Y bueno, no precisamente los conservadores, pero hay personas que niegan que exista cambio climático, hay personas que niegan que exista calentamiento global, y las versiones más refinadas de una postura conservadora me parece que están como en medio, ¿no? Que sería como, en realidad sí existe cambio climático, pero ese cambio climático es, digamos, natural. Ahora, dentro del cambio climático puede haber factores que intervienen en él que pueden deberse a la actividad de los seres humanos, como por ejemplo la producción capitalista y el sistema económico en general. Pero entonces, ¿qué implicación tiene esa, no? Pues entender que históricamente la Tierra, así como muchos otros planetas, tienen procesos naturales de cambio climático. Entonces la temperatura cambia con procesos lentos y largos, donde la Tierra se enfría, hay glaciaciones y pues se extinguen formas de vida, diversas formas de vida. La Tierra ha pues experimentado varias glaciaciones, varias épocas de cambio climático, calentamiento global, digamos naturales, que tienen que ver con los procesos de la Tierra, su oxigenación, su temperatura, su relación con el Sol y demás. Pero la cuestión es esta. Entendiendo eso, que por cierto eso lo explica bastante bien el youtuber pero esa es otra historia, un español que hace videos de historia, ¿no? Y también hace agujeros de guión, me parece. Bueno, yo lo recomiendo pero esta es otra historia y tiene una serie sobre los tiempos remotos, donde habla precisamente en los primeros capítulos sobre cómo surge la Tierra, ¿no? Y después las formas de vida. Y ocurre que la vida en el planeta pues se ha extinto al menos 5 veces, me parece. Ha habido 5 extinciones de la vida en la Tierra. Y eso es interesante porque uno piensa, y eso que piensan los liberales burgueses, cuando dicen es que es más fácil imaginar el fin del capitalismo, el fin de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿no? El fin de la vida. En general, tiene que ver con una conciencia pues burguesa, con esta ideología que lo naturaliza todo de manera absoluta y se piensa que las formas de vida que conocemos actualmente son las únicas que han existido en la historia de la Tierra, pero no. Somos una de varias etapas de evolución y de adaptación de la vida. Normalmente cuando hay un proceso de extinción que se origina por el cambio climático, quedan algunos organismos pues vivos, ¿no? Que son los que sobreviven, que son los que se adaptan y que permiten otras formas de evolución y de diversidad. En esos términos, me parece que si no hacemos algo al respecto, el cambio climático se va a dar solo, ¿no? De manera natural, pero la actividad humana y la manera en que estamos organizando nuestra producción, entre otras cosas, ha acelerado el proceso de cambio climático y de eso hay un montón de estudios, ¿no? De que la actividad humana ha dejado ya una huella ecológica y ha acelerado sobremanera los procesos de cambio climático y de calentamiento global, y lo que está poniendo en riesgo no es la vida en general, sino la mayoría de las especies vivas que conocemos actualmente están desapareciendo, muchas especies, por nuestra responsabilidad directa, y estamos acelerando un proceso de extinción de estas formas de vida, entre ellas la nuestra. Y esto me parece lo fundamental.
No es que yo quiera decir que la especie humana es más importante que las demás formas de vida, pero eh, aunque nosotros desaparezcamos, seguramente van a existir otras formas de vida posteriormente a nosotros en el planeta Tierra, en lo que sea posible que haya Tierra, ¿no? Se van a adaptar, van a evolucionar, etcétera. Pero nosotros nos estamos jugando la historia de esta especie, que es la especie humana, que tiene capacidades, pues, que a mí me parece no habría que dejar desaprovechadas. Todo lo que hemos hecho como humanidad en términos, pues, positivos, la capacidad que tenemos de razonamiento y de entendimiento, toda la ciencia, los avances de la cultura, del arte, etcétera, todo eso maravilloso que nos brinda la posibilidad de estar vivos, desaparecería, simplemente porque no fuimos responsables para mantener las condiciones necesarias para que podamos existir y coexistir en este planeta. Esa es la cuestión. Me parece eso una forma de verlo menos dramática que... O sea, el dramatismo es necesario, pero responde bastante bien a los negacionistas del cambio climático y también de alguna manera invita a entender que la importancia de esto es lo que nos estamos jugando, que no es en sí el planeta Tierra seguramente va a ser capaz de regenerarse después de nosotros, pero nuestras especies vivas, entre ellas la nuestra, pues van a desaparecer si no hacemos algo al respecto. Precisamente en ese tono me gustaría hacer dos notas a lo que dijiste. Por el proceso natural de la Tierra del CO2, la actividad solar y la posición, se le conoce como tilt. Es un ángulo que la Tierra toma, que puede rotar aproximadamente 2.7 grados en procesos de, creo que 40.000 años, que va de una posición a otra. Precisamente esta posición en la que estamos debería reducir la temperatura. Según el proceso natural en que va la Tierra, nuestra temperatura debería ir reduciéndose en este momento. Es decir, casi todo el proceso desde la industrialización o desde el nacimiento de la humanidad hasta la humanidad moderna hasta la actualidad, lo hemos pasado una etapa relativamente ventajosa para nuestro desarrollo industrial. Es decir, que, según los procesos naturales y la baja actividad solar actual, nuestra temperatura no debería estar aumentando, debería estar estable o disminuyendo muy lentamente. El hecho de que tengamos un aumento de un solo grado solo es explicable mediante la actividad humana. Esa es una nota. Y dos, el pensamiento liberal sobre el cambio climático suele ver como a la humanidad, a los individuos que componen a la humanidad y a la naturaleza como entes separados, entes divididos. Si nos vamos como a una posición marxista al respecto, porque es lo que queremos dar, una perspectiva marxista, los humanos somos parte de la naturaleza. Somos otro de sus actores y otro de sus personajes. Lo que nos jugamos con la crisis climática no solamente vaya los pingüinos, los osos y nuestra propia supervivencia, sino que algo que perdemos si desdeñamos la relación con la naturaleza es desdeñar nuestra relación con nosotros mismos, porque somos parte de la naturaleza. En ese sentido, me gustaría ir como al primer punto que teníamos planeado aquí, que es la contradicción existente entre la producción capitalista y el medio ambiente. En términos no abstractos, en términos concretos, quiero hablar de cómo el incentivo de la competencia económica capitalista lleva de manera directa a una producción desmesurada, a una producción indiferente con los medios
que va arruinando en el camino, ya sean humanos, con la fuerza de trabajo humana que va consumiendo y desechando, o con la naturaleza. Y para ello no tenemos que irnos muy lejos. Aquí en Guadalajara, no en Guadalajara, perdón, en el estado de Jalisco, tenemos el río del Salto. El río del Salto, que si alguien lo ha visitado o sabe de él, está tremendamente contaminado y está muy documentado cuántas enfermedades da eso para la flora y fauna a sus alrededores, para las personas, para los niños que juegan cerca del río. Y todo esto va muy relacionado con un proceso de industrialización en el Salto. Creo que fue a partir de los 60s que muchas industrias, aprovechando el río como fuerza motora y a la vez para desechar su basura, se empezaron a establecer en el Salto. Cuando el río se fue volviendo cada vez más difícil de controlar y cada vez más innecesario por otras fuentes de energía alternativas más eficientes para las industrias, fueron dejándolo, pero la contaminación ahí sigue. Pero el proceso ambiental o la destrucción ambiental que empezaron no se detuvo. Entonces creo que aquí hay una contradicción latente que debemos hablar, y es que la competencia capitalista, ¿qué te dice? Produce la mayor cantidad del producto que tú quieres producir al menor precio posible, corta costos innecesarios en cualquier parte y véndelo al mayor precio posible, de forma muy simplona. El costo natural, que para muchos es muy fácil cortar, digamos, no, pongámoslo de otra forma, es posible medir de manera económica, en términos numéricos, el daño ambiental que ellos están haciendo. Creo que funciona en términos muy distintos. No podemos medir el daño que se hace a la naturaleza en términos puramente económicos, porque es un daño que se hace a través de la historia. Es un daño que va a perdurar. Entonces no nos encontramos simplemente en un problema de faltan regulaciones, falta que inviertan más en cuidar cómo desechan, sino que nos encontramos en un problema de cálculo. Ni siquiera nos es posible calcular económicamente cuánto cuesta el daño medioambiental, porque es un tipo de daño distinto, es un costo distinto. El señor Harry estudió economía, me gustaría que él nos hablara más. Bueno, una cosa que me recordé ahorita que comentabas lo del Salto, es que hay una nota de diario muy buena al respecto, que se publicó en un diario español que a mí me gusta mucho, que se llama El Salto Diario. Y este diario, pues es un diario de izquierda, publicó una nota que se llama El paraíso de las empresas, el infierno de los pueblos en las orillas del río Santiago en México, que habla precisamente de la contaminación en esta zona del Salto en Jalisco. Pero ahí es donde está más contaminado este río Santiago, que dependiendo a qué altura lo veas tiene un nombre distinto, y atraviesa de Jalisco y llega a desembocar acá en Nayarit. Y entonces pasa por varios pueblos, por varios municipios, y pues es uno de los ríos más contaminados que hay en el país, ¿no? Pero la nota habla pues de estudios que se han hecho precisamente de toda la contaminación, esto que comentabas, y es algo como sorprendente, ¿no? La gente tiene que decidir migrar de ahí porque no puede seguir viviendo en esas condiciones. Sobre todo en la zona del Salto, ¿no? Que está más contaminado el río porque las industrias, bueno, básicamente hay dos responsables mayoritarios de la contaminación de ese río. Las empresas que tiran desechos y la industria ganadera.
pues, también todos los fertilizantes y los desperdicios que son usados son filtrados a la tierra, ¿no? Y terminan como parte de la contaminación del río. Pero uno de estos casos es que está tan contaminado el río que es insoportable, ¿no? Vivir en esas comunidades de la zona esa. Y hay otra nota de Silvia Ribeiro, es una conocida ecologista que escribe para La Jornada y siempre ha estado muy activa respecto a, por ejemplo, la defensa eh, del maíz orgánico, ¿no? Tiene una nota del 2008 que se llama El salto al patio trasero del infierno, donde habla precisamente también de lo mismo. Y empieza diciendo, el 13 de febrero pasado, o sea, 2008, murió Miguel Ángel López Rocha, de 8 años, luego de estar 19 días en estado de coma tras haber caído jugando al río Santiago en Jalisco, uno de los peores casos de contaminación industrial y orgánica a nivel mundial. El contacto con el agua del río le provocó intoxicación con arsénico, septicemia, es una infección generalizada, e inflamación cerebral debido a los altos niveles de sustancias tóxicas, metales pesados y bacterias nocivas que contiene. O sea, eso como un ejemplo de... No estamos exagerando de decir que está contaminado el río como cuando vemos aguas negras, ¿no? O sea, en serio, está muy contaminado que realmente mata el contacto con el agua, literalmente. O sea, ya ni siquiera le deberíamos llamar agua a eso, ¿no? Es un río de veneno. Bueno, por recomendar esas dos notas. Ahora respecto a lo de la producción y el papel que tiene en términos económicos respecto al medio ambiente, bueno, voy a intentar no extenderme demasiado porque algunos otros puntos que comentaríamos hoy en adelante pues tienen que ver también con esto mismo, me parece. Me parece simplemente a grandes rasgos que la producción capitalista es sencillamente incompatible con con un equilibrio ambiental. Quizás también me estoy adelantando a otra pregunta más adelante, pero en términos de producción, la producción capitalista y la lógica de generar un valor, una ganancia, implica pues producir siempre con los menores costos. Y eso choca con montones de cosas, entre ellas el medio ambiente. Entonces la producción se tiene que apropiar del medio ambiente, saquear recursos, extraerlos, manipularlos, para estar produciendo siempre en condiciones competitivas. Entonces no podríamos hablar de capitalismo, no podemos hablar de competencia, no podemos hablar de producir ganancia en una situación en la que hay que respetar el medio ambiente, porque pues es incompatible en ese sentido en términos productivos, en términos de la producción capitalista. Pero podríamos hablar de otro modelo de producción donde se pueda establecer un equilibrio ambiental, ¿no? Un comentario muy breve es el que hace, por ejemplo, Michel Lowy, que pasé el texto sobre progreso destructivo, Marx, Engels y la ecología. Una de las varias cosas que comenta ahí, que es un texto bastante corto, es que David Ricardo ya había planteado en su teoría de la economía que pues el sistema de producción feudal pues es un sistema económico que explota la tierra, ¿no? Esa explotación de la tierra desgasta la tierra, la erosiona y pierde su productividad. Y Marx toma como eso y construye también una reflexión acerca de cómo el capital agota, además de la tierra, agota a los seres humanos, ¿no? Agota la fuerza de trabajo. Entonces, la explotación, el sistema capitalista es un sistema de explotación, la producción capitalista se basa en la explotación
es explotación de la naturaleza en términos amplios y explotación de los recursos naturales, explotación de la fuerza de trabajo de manera particular. Yo ahí lo dejaría, no sé si te parece bien. Entiendo. En, en esa nota, en cuanto a la contradicción entre la producción capitalista y el medio ambiente, creo que nos lleva al siguiente punto. Espera, creo que voy a cambiar un poco el orden de los puntos, pero va más sentido por la narrativa que llevamos. Marx y Engels señalan en sus textos, en varias ocasiones, que un sistema de producción no es derribado o no cae hasta que no ha desarrollado sus medios de producción lo suficiente como para que estos medios de producción sean más fuertes que él. Es decir, cuando los medios de producción o los medios de producción ya no pueden seguir desarrollándose bajo un sistema dado, es que este sistema se vuelve obsoleto, es que este sistema deja de ser importante, se vuelve una traba. Y en ese sentido creo que precisamente por eso no me agradó tanto el texto de Lowy. ¿Qué tal si los medios de producción que hoy están creciendo y desarrollándose, para los cuales el capitalismo es una traba, son precisamente medios como la red, es decir, el internet, medios como las inteligencias artificiales y medios como las energías verdes? Un ejemplo claro es que en 2019 los gases, el petróleo, el gas natural, los hidrocarburos, recibieron aproximadamente alrededor del mundo 370 billones de dólares de subsidios gubernamentales. Es decir, el capitalismo sabe el potencial y la eficiencia que tienen los medios alternativos de electricidad, que también son medios no tan centralizados. La energía solar no está tan centralizada como lo es una central de hidrocarburos, lo que podría dar mayor independencia económica a pequeñas comunidades, por poner un ejemplo. Y eso definitivamente supone un problema para los negocios capitalistas. Entonces, literalmente existen subsidios billonarios para mantener los hidrocarburos a flote. Existe el típico mito de que seguimos usando hidrocarburos porque son más eficientes, porque son más baratos. Pero lo cierto es que si desde aproximadamente 2012, que la energía eléctrica empezó a bajar de precio alrededor del mundo, la energía verde, la energía basada en otros medios alternativos, se hubieran invertido esos 370 billones de subsidios en energías verdes, el avance que tendríamos hoy en otra producción enérgica sería monstruoso. Curiosamente, los países que más se han invertido en energías verdes no son solo los países europeos, sino China. China es de los mayores contribuidores al crecimiento del uso de la energía verde en el mundo. Y me parece que es algo que hay que hablar. El desarrollo de los medios de producción dentro del capitalismo, la eficiencia que tenemos dentro del capitalismo para producir comida, para producir productos de uso diario, supone que el 72% de la contaminación y la producción de CO2 es de hecho en la producción de la energía. Es de hecho en la producción y el uso de esta energía. Por lo tanto, tiene sentido que muchos científicos del cambio climático se enfoquen en la energía como nuestro punto focal. Es decir, si alguien aquí quiere dejar de comer carne, porque comer carne es muchas veces más contaminante que comer vegetales y demás, pues está bien, es una decisión personal. Pero el verdadero problema o la verdadera dificultad es de dónde proviene la energía que utilizamos.
Y a muchos les gusta jugar el juego de, bueno, entonces consume electricidad de quien crea energía verde. Muchos no tenemos esa opción. Gran parte de la población del mundo no puede escoger distintos proveedores de electricidad. El mercado capitalista no da lo suficiente. Entonces, el punto que quería decir del desarrollo de los medios de producción y lo que esto podría significar para la eficiencia es algo que hablábamos la otra vez en el taller sobre el capital. Bajo el capitalismo, solemos imaginar una mejora en la inteligencia artificial o en la automatización, como, oh demonios, vamos a perder nuestros empleos porque ya no nos van a necesitar. De manera igual, solemos imaginar el aumento de la eficiencia en la producción enérgica como, oh bueno, ahora los capitalistas van a gastar menos en electricidad. Pero en el socialismo deberíamos poder imaginar que la automatización significaría más tiempo libre para nosotros. De manera igual, en el socialismo, la mayor eficiencia en la producción enérgica podría significar una menor carga para el medio ambiente. Y es precisamente no tanto por dar promesas de lo que podríamos lograr dentro de una sociedad postcapitalista, sino por mostrar cómo ese solo un cambio de perspectiva de qué es lo que queremos hacer podría ser crucial para combatir el cambio climático. El capital, a fin de cuentas, ¿qué es lo que desea? Producir valores de cambio, intercambiarlos y demás, es decir, el valor. Si lo entendemos de manera muy simplona, el valor monetario. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que querríamos dentro del comunismo, ya que tendríamos suficiente tecnología para lograrlo? Producir valores de uso para la humanidad sin la necesidad de un intercambio. Tienes cara de que quieres participar. Bien, bueno, pienso, este punto me hace pensar como en la inflación, que es un tema que está empezando bueno, regularmente sale con frecuencia a relucir, ¿no? El tema de la inflación. Estamos experimentando una inflación del 5%, eso es un aumento generalizado en los productos, en la mayoría de productos, ¿no? Y probablemente va a seguir aumentando. Y obviamente estas noticias toman más importancia en épocas electorales porque se suele asociar la pérdida del poder adquisitivo o el aumento de los precios a la política del gobierno en turno, ¿no? Que evidentemente tiene un cierto grado de responsabilidad, aunque no sea la causa. Y eso es algo que me parece importante del tema de la inflación. No me voy a extender con eso de la inflación, creo que lo podríamos comentar en otro momento. Simplemente quiero recordar este punto por lo siguiente. El gas en México ha incrementado pues bastante, de 500 a 700 pesos, que más, por tanque. Y el costo de la energía eléctrica también. Y está aumentando el precio de la gasolina porque hay una reducción, porque hay un aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Y esto toca con lo siguiente. ¿Por qué es más caro el gas? Bueno, porque en México el gas, la mayoría del gas lo importamos de Texas. Y en Texas hay poco gas. Como hay una disminución de la cantidad de gas disponible a la venta, pues sube el precio, ¿no? Del mercado de gas. ¿Y por qué hay una disminución de la producción de gas? Porque en Texas están las nevadas y están consumiendo mucha energía para calentarse. Esas nevadas que son producto precisamente por el cambio climático. O sea, estamos experimentando frentes fríos con una frecuencia a la que no estábamos acostumbrados. En Nayarit eso
lo agradecemos porque normalmente hace mucho calor acá y de repente hace menos, ¿no? Y entonces a mí que me gusta el frío, pues me agrada más el frente frío, pero me preocupa porque obviamente eso es solamente un fenómeno pues irregular que en algún momento va a dejar de hacer frío y ya nunca más va a hacer frío. Esa es más o menos la cuestión, ¿no? Y va a venir un calor horrible. Eh, pero están estas nevadas, ¿no? Están consumiendo mucho gas, sube el precio del gas. Y el precio del petróleo aumentó a nivel mundial porque la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, redujo otra vez la cantidad de barriles que producen diariamente. Y en ese sentido, pues sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina de importación y sube el precio de la gasolina en México. Y aquí empieza un debate porque eh, obviamente hay quien cuestiona al gobierno de Morena, de López Obrador, por estos aumentos de los precios. Y dicen, tú dijiste que no ibas a subir la gasolina, de que ya no iba, bueno, total, ¿no? Y la cuestión es que la respuesta del gobierno va a ser la misma que ha dado Morena en los últimos años. Es que la gasolina, no controlamos el precio de la gasolina porque no tenemos refinerías suficientes y tenemos que importarla. Entonces, eso es cierto, ¿no? En esos términos, si México tuviera más refinerías de gasolina, podría tener más producción de gasolina y eso de alguna manera podría disminuir el precio de la gasolina. Pero la otra postura es la que manejaba el discurso de los panistas de Ricardo Anaya y la gente con conciencia ecológica de que México debería invertir en energías verdes, en energías renovables y pues aparentemente el gobierno de Morena no ha tenido un papel muy comprometido con eso, ¿no? Lo más que llegó a tener como gesto fue el nombramiento de Víctor Toledo en la Semarnat, que me parece que ya no está, renunció Víctor Toledo, porque tuvo diferencias precisamente con el gobierno, ¿no? Víctor Toledo, pues, destaca como un colaborador de la jornada, pero que es un académico con estudios muy interesantes sobre ecología en México, ¿no? Bueno, eh, y me parece que el punto es este. Si somos moderados como Morena, evidentemente, pues no nos planteamos cambiar el sistema económico y político, hablando de Morena. No se nos ocurre que podamos cambiar la base técnica de, de la economía, ¿no? Y la base técnica de la economía capitalista que tenemos actualmente funciona con las energías que tenemos, gasolina. Y plantear un cambio de energías pues sería como algo muy radical que me parece que las personas que hablan a favor de las energías verdes no tienen en cuenta, ¿no? O sea, nosotros, yo sé que tú sí, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de cambiar el sistema económico y político. Estamos hablando de cambiar el sistema capitalista. Entonces, sería, por ejemplo, pues abandonar los automóviles, ¿no? O quizás en una transición adaptarlos a automóviles que sean compatibles con otro tipo de energía. Que de hecho ya lo hay, ¿no? Pero tendría que ser mucho más extenso y en ese sentido no podría ser un negocio el de vender automóviles, porque para que sea un negocio vender automóviles ecológicos, pues tiene que haber pocos. Si se producen en grandes cantidades, pues no deja de ser un negocio. Bueno, y pues tendría que cambiar también cómo funcionan las fábricas, cómo se producen las cosas, etcétera. Un montón de cosas, el sistema de alumbrado. Y eso me recuerda la cuestión esta, ¿no? Quien decide realmente el aumento de los precios, quien decide realmente seguir con una determinada forma de base productiva a base de cierto tipo de energías, son los capitalistas, los burgueses, o sea, las empresas en última instancia, y ellos deciden cuándo suben los precios de sus productos y ellos deciden si continúan invirtiendo en energía a base de petróleo, de carbono, lo que sea,
o si adaptan otro tipo de tecnologías y energía, ¿no? Pero eh, solamente como para que nos demos cuenta de lo implicado que está la vida productiva con nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana hacemos un montón de cosas que no consideramos parte de la producción, pero que de hecho lo son. La manera en que organizamos nuestras ciudades, la manera en que vivimos nuestras vidas, nuestro supuesto tiempo libre, está determinado por el sistema económico capitalista. El hecho de que tengamos que usar energía eléctrica, que las casas tengan una cierta distribución, un cierto acceso a ciertos recursos y no a otros, eh, el que tengamos que estar conectados, el que tengamos que usar el automóvil, movernos de un lugar a otro, eso no necesariamente es malo por sí mismo, sino el para qué lo hacemos y en qué cantidad lo hacemos y cómo lo hacemos, y que tiene que ver con esto del capitalismo. O sea, a final de cuentas la mayoría tiene que trabajar y las cosas que hace en su vida cotidiana están en torno al trabajo del sistema capitalista. Si pasáramos a otro sistema económico, probablemente las dinámicas que tenemos serían distintas y eso nos permitiría también pues dejar de usar la energía como la usamos y usarla de otra manera. Y bueno, me parece que eso conecta con el punto, ¿no? Y coincido contigo. Creo que la cuestión no es abandonar el desarrollo de los medios productivos, sino desarrollarlos más allá de su límite capitalista, más allá de que sean rentables, porque la rentabilidad es solamente un concepto, y hacerlos realmente pues útiles y aprovecharlos para producir en condiciones más eficientes y en condiciones de equilibrio ambiental, sin que eso sea un negocio. Pequeño comentario, pero voy a lanzar una pregunta al final. Respecto a la cuestión de Morena, creo que aquí hay una dificultad discursiva bien interesante, porque Morena lanzó sus campañas bajo un nacionalismo mexicano muy clásico. Recuerdo muchas referencias a Cárdenas, a la expropiación petrolera, el, a reducir el precio de la gasolina, el petróleo. El uso de la gasolina y el petróleo es muy intrínseco al discurso nacionalista mexicano. Abandonar este discurso supondría, al menos para Morena, abandonar su propia identidad. Pero aún así, aún suponiendo que gobiernos del PAN o gobiernos del PRI, que hoy toman cartas de crítica ante Morena, llegaran a sucederle, creo que es muy poco probable que vayan a tomar una posición ecologista respecto a la producción de energía. Muy probablemente lo que van a querer hacer, o lo que quisieran hacer, será una producción descentralizada, es decir, una inversión privada que creara energía de otra forma. Entonces, en nuestra posición actual, al menos en México y en gran parte de Latinoamérica, tenemos una posición bien curiosa. O el populismo de centro izquierda, que con base en su nacionalismo no puede permitirse el no utilizar sus recursos naturales como es el petróleo. También un discurso parecido hubo en Argentina. O una posición un poco más de centro derecha, que nos diría, bueno, si queremos la evolución, debemos dejar que el mercado se haga cargo del capitalismo verde. Y ambas posiciones son, a mi parecer, una derrota. Pero eso me gustaría lanzar la pregunta para ti y para todos. ¿Es posible un capitalismo verde? Es decir, ¿es posible un capitalismo que reduzca el uso de carbono al 0%? ¿Es posible la emisión de carbono? ¿Es posible un capitalismo que realmente sea
consecuente en la preservación del medio ambiente? Harry. Me gusta mucho la pregunta porque reiteradamente nos están bombardeando con estrategias discursivas, más que nada, publicidad, acerca de campañas de productos ecológicos, de productos con determinadas causas, que obviamente eso toca con el tema de la responsabilidad, ¿no? Y que me parece CISEC lo explica bastante bien, como que te venden ideología, ¿no? Bueno, no me voy a meter en ese punto, pero digo, por eso me gusta mucho la pregunta, ¿no? Abre esa discusión. Y me gusta también la pregunta porque me hace pensar en Pérez Soto y en una distinción argumentativa que las dice, podemos dar respuestas lógicas o respuestas históricas. Y a su parecer, y yo coincido, por sus razones, las críticas lógicas son más sólidas que las críticas históricas, en el sentido de refutar algo, ¿no? Una crítica histórica simplemente nos dice que algo no ha sido posible o no se ha hecho, pero en rigor no nos imposibilita de que pudiera ser. Y en cambio la crítica lógica es más dura, porque nos dice por pura lógica, esto no puede ser, esto no puede pasar. Y la respuesta sobre si es posible un capitalismo verde, me parece que se puede responder también en esos dos sentidos. Históricamente, no. Históricamente no ha sido posible un capitalismo verde. Y no importa la cantidad de esfuerzos que se hagan, los protocolos, los pactos, los acuerdos, los congresos, etcétera, 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 etcétera. No importa que los productos digan que son ecológicos. Históricamente el capitalismo no ha sido verde, no ha sido ecológico y simplemente habría que buscar toda la historia del capitalismo, toda la contaminación que produce y que está aumentando, ¿no? en escala. Y mientras tenemos algunos productos que se supone que son amables con el medio ambiente, tenemos muchos otros que no. Y esto es como que el grado de importancia, hay muchos productos ecológicos que no tienen importancia, a diferencia de otro tipo de productos que contaminan muchísimo, ¿no? O sea, ¿cuántas bolsas de papel, cuántos platos de cartón hay que usar para compensar la contaminación que producen eh, las baterías de litio de nuestros celulares o la gasolina que usamos cada día para andar de la casa al trabajo y de la casa a la playa, ahora que muchos se fueron a la playa, irresponsables. Eh, en fin, ¿no? Entonces, históricamente el capitalismo no ha sido verde. Eso significa que no pudiera ser verde, eso sería una crítica lógica. Y dependiendo de lo que entendamos por capitalismo, eso lo voy a dejar así, porque puede haber alguien con una definición bien sacada del manual o muy ad hoc para decir, no, es que el capitalismo sí puede ser verde porque el capitalismo es tal cosa. Y sacar una definición de la manga, ¿no? Pero nosotros obviamente estamos entendiendo capitalismo como el sistema de producción que describe Marx en El Capital, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la lógica de funcionamiento del sistema capitalista es incompatible con el medio ambiente. El capitalismo no puede ser verde, o sea, por su funcionamiento no puede estar en equilibrio con el medio ambiente. Tiene que explotarlo, tiene que imponerlo, tiene que dominarlo y eso conecta también a nivel, ¿cómo decirlo?, ideológico, filosófico y moral. El capitalismo tiene también una cultura, un patrón ideológico
un horizonte de posibilidad burgués, liberal, que pone al hombre como centro de la creación y en ese sentido por encima de todo lo demás. Entonces, distingue el pensamiento burgués moderno al ser humano de la naturaleza, los escinde y pone a la naturaleza como algo a conquistar. Entonces, el conocimiento científico, la racionalidad de la ciencia burguesa, el capitalismo, aparecen como conquistas de esta racionalidad burguesa, y en ese sentido también es incompatible por principio, ¿no? Por principio ideológico y moral, filosófico. Pero ahora, en cuanto al funcionamiento meramente técnico del sistema capitalista, no es posible que sea verde porque los ciclos económicos del capitalismo obligan a crisis recurrente y pues eso conecta con el tema de la sobreproducción, el tema de pues el desperdicio capitalista, pero el hecho de saquear recursos a bajo costo en condiciones muy poco responsables. Conecta también eso con el tema, por ejemplo, de las llamadas cadenas de valor, que es como entender cómo se produce un producto, en qué circunstancias, a dónde va después y cuál es todo el recorrido de ese producto desde que son sus materias primas hasta su punto último de venta. Si hacemos ese recorrido, pues también nos vamos a dar cuenta que muchas veces el capitalismo tiene que producir para ganar, para ser competitivo, para funcionar como sistema capitalista, tiene que generar ganancia. Si no hay ganancia en el sistema capitalista, para los capitales, pues no hay capital. Y si no hay capital, pues esto deja de ser capitalismo. Y para que haya capital y haya ganancia, pues tiene que haber una explotación de los recursos. Y una explotación irresponsable sobre todo. Porque no se produce para satisfacer necesidades, se produce para ganar dinero. Y desde ahí pues ya estamos perdidos, ¿no? Porque ¿cuál es el límite de la cantidad de dinero que se puede producir? Y qué tanto tenemos que producir y en qué circunstancias para tratar de seguir generando dinero. ¿Cuál es el límite con el cual los capitalistas se van a llenar o a conformar? ¿Cuándo van a decir, con esto ya soy suficientemente rico, ya no tengo que producir más? No hay límite a eso. A la lógica del capital, a su funcionamiento voraz, el único límite que le podemos poner es un alto, ¿no? Pero un alto por un cambio en el sistema económico. O sea, no podemos decir, capitalismo, lo estás haciendo mal, hazlo bien, pero capitalistamente, ¿no? Puede haber quien diga que se puede, pero no están entendiendo el problema de fondo. No están entendiendo por qué el capitalismo ha hecho las cosas así. En ese sentido, hace poco John Oliver, que tiene un programa en HBO, sacó un episodio muy interesante que habla de la próxima pandemia. Y se centra en el caso de una fábrica de Tyson, la productora de pollo estadounidense que produce nuggets y demás productos a base de pollo, y las condiciones laborales. Pero espera, déjate explico. La fábrica, donde lo único que hacen es cortar pollos, empaquetarlos de distintas maneras o enviarlos de distintas formas para que su procesamiento, no detuvo operaciones durante la pandemia. Siguieron operando con gran capacidad, lo que llevó a muchos muertos por COVID y demás. Pero él menciona cosas muy interesantes. Uno, este constante contacto entre humanos y material ha muerto, la carne de los pollos, hace más fácil cualquier traspaso de enfermedades, que no solamente es en el mercado del pollo. Las granjas de cerdos están atestadas en espacios muy diminutos por cerdos y trabajadores. Lo mismo en
en la empresa pesquera, por ejemplo. Pero en esta fábrica de Tyson sucede algo curioso. Gran problema que hubo para protestar contra sus medidas insalubres de trabajo era que muchos de sus trabajadores son inmigrantes ilegales o inmigrantes que ya están perdiendo sus derechos o que ya no tienen una residencia legal, por lo que para ellos protestar o hacer una queja pública es muy peligroso. Si el patrón los denuncia, pueden terminar en la calle, pueden terminar deportados. Entonces aquí se juntan varias cosas. Uno, condiciones laborales de mierda, que les exigen un ritmo de trabajo súper acelerado, les prohíben ir al baño a menos que pidan permiso con antelación, no les dan el equipo adecuado de seguridad en muchas ocasiones, no respetaron las medidas de COVID durante mucho tiempo. Eso se liga con problemas de nacionalidad, problemas de inmigración. Esto se liga a la vez con problemas medioambientales porque es la producción de pollo a gran escala, de formas muy insalubres, lleva una mayor producción de CO2 que prácticamente cualquier otra comida no cárnica. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo del pollo es que el problema del medio ambiente no es solo uno, son varios. O sea, es sobre cómo producimos valor. Tyson no podría permitirse producir de forma menos acelerada y con mejores condiciones, porque por lo tanto estaría produciendo más caro, pero igual tendría que vender en el mercado al mismo precio que sus competidores, porque no puedes vender al doble del precio. Entonces, en ese sentido, ¿cómo va el capitalismo a lidiar con estos problemas si con eso se estaría disparando en el pie? Se estaría disparando a su propia producción de valor, a su propia producción de ganancia. Lo que me lleva al siguiente tema y último de la noche, y es responsabilidad individual versus responsabilidad política, que a mi parecer creo que es el debate definitivo en el sentido de que expresa mejor las diferencias que los comunistas tenemos con los liberales respecto a la cuestión del medio ambiente. Zizek da un ejemplo muy interesante al respecto, ¿no? Comenta de una protesta en Francia en la que protestaron contra la creación de una fábrica específica que iba a procesar, creo que litio, y el cual era un proceso muy dañino para el medio ambiente, así que protestaron y lograron que no se hiciera en Francia. Y él dice, todo perfecto. La fábrica fue y se construyó en el Congo, con los mismos inversores. Es decir, los ambientalistas franceses lograron que no se construyera en Francia. O puede que tú logres consumir tu manzana orgánica. Pero toda esta producción barata y esta producción sucia bajo el capitalismo va a suceder de todas formas. Si no tomamos una posición global de vamos a oponernos a esto, que es dañino para los humanos y súper contaminante en todo el mundo y no solo en nuestro ambiente inmediato y personal, realmente solamente estamos echando el problema a otro lado. ¿De qué me sirve a mí comer una manzana orgánica producida en condiciones humanas? Ya saben, esos que tienen el sello de farmers, ¿sabe qué? Bien tratados. Si esas manzanas que están producidas casi con trabajo esclavo en el sur de Estados Unidos siguen produciéndose y van a seguir vendiéndose porque son económicamente aún más viables que la basura orgánica que ni siquiera sabe mejor que uno puede comprar en los supermercados. En este sentido, estoy de acuerdo con Zizek de que la responsabilidad individual es una trampa para hacerte sentir mejor.
el capitalismo primero te vende la culpabilidad. O si es que todos estamos contaminando, todos estamos contribuyendo a la muerte de la naturaleza. Así que bueno, por favor compra este producto verde y ayuda a que el mundo sea mejor. Por favor consume tu auto eléctrico y harás que el mundo sea mejor. Parte del discurso del auto eléctrico es muy individualista, ¿no? Como tú, agarra tu auto eléctrico y vas a dejar de contaminar. Espera, la mayor contaminación relacionada con los vehículos no es necesariamente su uso de gasolina respecto a cuánto tiempo están usando. Es en el tiempo en que fue producido. Es decir, que si tú ya tenías un carro regular y con tal de hacerte verde, desechaste, vendiste o lo que sea ese carro regular por un carro eléctrico, realmente estás contaminando aún más que si solamente hubieras seguido utilizando ese carro hasta el fin de sus días. Pero el discurso individualista no nos permite ver esto, porque el discurso individualista es: tú toma responsabilidad de ti mismo, preocúpate por lo que tú haces. Los problemas grandes, radicales del mundo, bueno, eso no lo podemos cambiar, así que no te preocupes por ello. Y es una posición tan despolitizadora. Así que no se sientan culpables de manera individual. Esto no es un incentivo a que vayan y tiren su basura al río, no sean mierda. Por favor. Pero lo que tú, Harry, o lo que yo, Tona, como uno de casi 8 billones de humanos, pueda contaminar, es nada. Por favor, hermano. De acuerdo. Justamente me parece que el tema de la responsabilidad individual y del marketing ecológico, porque es marketing a final de cuentas, es una manera de vender productos y de venderte liberalismo como parte de tu café hecho en Chiapas o en Colombia por manos indígenas responsables, ¿no? En condiciones laborales dignas. Y por eso supuestamente pagas más caro, ¿no? Pero frente a esas opciones verdes, esos productos supuestamente responsables de su manera de producirse, el hecho es que la base del sistema económico capitalista no son esos mercados en particular, no son esos productos. Y es un poco lo que hemos estado intentando decir hoy, ¿no? O sea, estos productos verdes no son los productos más importantes de la economía capitalista y no son los que generan las dinámicas tampoco más importantes o sustanciales. Se supone que al menos desde los 90 para acá pues, es la cibernética, todo lo informático, lo que genera más dinero y genera como más inversiones, ¿no? Y un efecto pues encadenado en torno a la producción de celulares, de computadoras, etcétera. Prácticamente todo el mundo ya tiene un celular, una computadora, una tablet, entre otras cosas. Y hay personas que cambian de teléfono con frecuencia, ¿no? Eso es como por persona, pues es una gran cantidad de teléfonos y independientemente de la cantidad individual de la suma de individuos, me refiero a la lógica del sistema capitalista. ¿Alguien se ha planteado, seguramente sí, hacer celulares ecológicos en condiciones de compromiso ambiental? Seguramente sí, pero no son los productos más comprados, ni nos llaman la atención esas características en un teléfono. Así como eso, muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pero me llama sobre todo la atención el tema porque me doy cuenta de que el discurso de la responsabilidad individual en torno al medio ambiente es la ideología liberal
en sí misma, expresada en ese tema, ¿no? Así como el liberalismo clásico expresa que la pobreza y la desigualdad no son un problema suyo. Es como diciendo, el pobre es pobre porque quiere. O sea, cuando decimos que tienes que responsabilizarte tú, Tona, por la contaminación, tú y nadie más que tú, preocúpate por tu propia basura y no te preocupes por la demás, no te preocupes por lo que está ocurriendo en el mundo. Eso es como decir, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Es como, cada quien contamina y la contaminación es un asunto individual. Es lo mismo, es exactamente la misma idea, ¿no? Y en contra de eso, pues hay que entender que la postura es, no, entender que la desigualdad, la pobreza, el desempleo son problemas de sociedad y que implican una responsabilidad colectiva, una responsabilidad política, social, para que todos como sociedad organizada podamos tender a resolver esos problemas, ¿no? Entonces, pero esa es una diferencia, por ejemplo, básica entre la tradición política del liberalismo burgués y la tradición política del socialismo, que pues intenta representar los intereses de la clase trabajadora. El papel que tiene el Estado para disminuir o reducir o paliar el efecto de problemáticas que tocan de manera sensible el funcionamiento del sistema económico. Entonces el liberalismo nos va a decir que la pobreza es un asunto de responsabilidad individual, lo mismo que el medio ambiente. Frente a eso, una perspectiva socialista, dentro de las varias tradiciones que puede haber ahí, incluyendo la marxista, así como también el ecologismo, así como también el feminismo, así como también el anarquismo, qué sé yo, nos deben de decir que no, que estos problemas los tenemos que resolver como sociedad porque no los estamos produciendo de manera aislada en lo individual. O sea, no es como que yo me levante mañana y diga, ya no quiero ser pobre y ya dejo de ser pobre. No es como que diga, ya no quiero vivir en un mundo contaminado y entonces me pongo a limpiar bien machín y a reemplazar todo en mi casa por energías renovables y verdes y no cambia el mundo, ¿no? Cambia nada más mi vida particular. Y frente a eso, la idea me parece fundamental es usar al Estado como un espacio de fuerza política, de organización social, que tienda a disminuir los efectos de estas problemáticas sociales, ¿no? Pero eso planteándolo de una manera como, como inmediata. O sea, nuestros gobiernos, nuestras instituciones, deberían representar los intereses de la mayoría y en ese sentido deberían de hacer políticas públicas que se encarguen de reducir la contaminación, de reducir la pobreza, etcétera. Pero en el largo plazo, pues tienen que cambiar el sistema económico capitalista y para que eso pase, pues tenemos que apropiarnos nosotros del Estado, ¿no? Como sociedad, como clase trabajadora. Y la organización me parece fundamental. Me parece correcto no quedarse simplemente con el querer cambiar nuestros hábitos, sino que además nos organicemos en grupos ecologistas, en grupos de discusión política, en grupos de muchos tipos, feministas, marxistas, comunistas, socialistas, etcétera. Y pues que nos organicemos para tener claras estas cuestiones y sobre todo para sacar adelante proyectos de transformación política. Y en ese sentido, solamente una nota y cierro mi comentario. Recuerdo haber leído opiniones al respecto de que la ecología sin, sin un compromiso político de transformación en contra del capitalismo, pues es una mera jardinería. O sea, una ecología que no es socialista, que no es revolucionaria, que no se plantea cambiar el sistema capitalista, es jardinería, ¿no? Estoy de acuerdo. Quería agregar una nota a eso que dijiste, bueno, lo que ibas al final de tener discusiones.
Eh, Me gustó mucho todo este evento con Greta Thunberg, sus protestas y sus discursos. Eh, Muchos que la critican, en especial desde Latinoamérica, me parece que la critican de forma errónea, porque no la han escuchado correctamente. Tú la escuchas, ves sus discursos y ella es muy dogmática en un buen sentido. En el sentido de que ella fue a conferencias con gobernantes y demás y directamente les dijo esto es su culpa, esto es problema de los gobiernos y de las empresas que no están tomando posiciones contra el cambio climático. Ella no, la posición de ella y gran parte de su grupo no es, oh, tú debes dejar de consumir esto, debes consumir más verde. No, sus críticas fueron directamente a los gobiernos que no están haciendo nada por el futuro de los niños como ellos y demás. Ella comenta en alguna ocasión que se deprimió. Hay que tener en cuenta que ella es autista, entonces su forma de relacionarse es un poco distinta a lo que entendemos. Pero ella comenta que en cuanto empezó a escuchar de cómo iba el cambio climático, de la contaminación, que tuvo una temporada deprimida, que no podía comer, que no podía dormir bien. Y creo que necesitamos posiciones así de fuertes, posiciones en las que esto no está a debate. No está a debate si vamos a luchar contra el cambio climático o no. Y lo único que le falta a personas como ella, no solamente a ella, sino a personas como ella, que ya han llegado a la conclusión de que los gobiernos y las empresas capitalistas están haciendo esto, solamente falta llevar a estas personas a la conclusión. Si el capitalismo no va a hacerlo, necesitamos un sistema que esté dispuesto a hacerlo, que esté dispuesto a hacer estos cambios. Así que precisamente creo que ahí es donde vamos a tener que tener las discusiones interesantes. Con esta nueva oleada de ecologistas que no tienen una posición individual, aun cuando el individual tal vez sí caigan en estos trucos, ¿no? Porque yo mismo que soy muy crítico de esta posición individual, pues tampoco voy a consumir basura, ¿no? O sea, sé que consumir bombillos LED que consumen menos energía y que son más fáciles de producir es mejor, obviamente lo hago, pero ahí no veo ninguna solución. Ahí solo veo culpabilidad cristiana. Lo que quería decir hace rato es que siento que gran parte del discurso de la responsabilidad individual es culpabilidad cristiana. Muchas veces lo siento como lo que me decía mi abuelita, ¿no? De Cristo sufrió por tus pecados y tú y tus pecados individuales es lo que debes examinar y no los pecados de los otros. Y ahora traslada esto a mucho del discurso ecologista liberal y a mucho del discurso feminista liberal. O si analiza tus privilegios como hombre blanco consumista de objetos verdes, de objetos contaminantes, cuando a mi parecer no podemos crear una política revolucionaria desde la culpabilidad, porque la culpabilidad de, oh, ¿cómo voy a criticar si yo he hecho estas cosas contaminantes? La culpabilidad es inmovilizante. Necesitamos una política revolucionaria desde el deseo de cambiar las cosas, no desde la culpabilidad. Y ese sería mi último comentario sobre la responsabilidad individual. Y pues nada, me parece que tuvimos una muy buena conversación, camarada. Yo creo que por aquí ya te doy la última palabra. Muy bien. Una cosa que me faltó apuntar sobre la pandemia. Me parece que este tema es muy, muy claro cómo se relaciona la pandemia de COVID-19 como un ejemplo clarísimo de los desequilibrios que se generan por nuestra relación de nuestro sistema económico con el medio ambiente. El COVID-19, muchas personas no tienen claro cómo es originado y pues su origen está precisamente en este medio ambiente, ¿no? En estas relaciones de producción poco responsables, poco higiénicas,
y tú lo comentabas muy bien. Simplemente voy a recomendar un texto al respecto. Es un artículo que escribió David Harvey, nuestro geógrafo favorito, eh, geógrafo marxista, obviamente, ¿no? Y este artículo se llama Política anticapitalista en tiempos de COVID-19, que lo escribió el 22 de marzo del 2020, ¿no? O sea, todavía ni siquiera empezaba la, pues el encierro, ¿no? Como tal, pero él ya tenía como algunas reflexiones interesantes al respecto. Obviamente, pues también hay otros textos que conectan con esto de la pandemia, que lo vinculan con el tema ecológico, pero me parece que Harvey tiene como muy clara la cuestión de la naturaleza. En algunos de sus textos sale a relucir. Y hablando de textos que tocan el tema del marxismo y la ecología, hay un texto de Carlos X Blanco que se llama, es un libro corto, se llama Perspectivas para un nuevo marxismo, o es como un artículo largo, ¿no? No sé cómo gustan verlo. Este Perspectivas para un nuevo marxismo tiene como subtítulo Feminismo y ecología en el marxismo del siglo XXI. O sea, básicamente lo que Blanco quiere es proponer un nuevo marxismo que incorpore la lucha feminista y la lucha ecologista. Tenemos otro texto de Murray Bookchin, no estoy seguro cómo se pronuncia, que se llama La ecología de la libertad, acerca del surgimiento y la disolución de la jerarquía. Ese también, pues, me parece que tiene algunas ideas interesantes. Es un libro un poco más largo. El artículo que yo propuse para la charla de ahora, Progreso Destructivo, Marx, Engels y la ecología, de Michael Lowy. Michael Lowy también, pues, es un marxista, pues, interesante, por lo menos, que tiene textos desde la perspectiva del romanticismo, y pues también hace algunos comentarios interesantes ahí, que nos parezcan o no, ¿no? Y, y el libro que me parece que pudiera ser fundamental para una perspectiva ecológica marxista es el de John Bellamy Foster, la ecología de Marx, que tiene como subtítulo Materialismo y Naturaleza. Ese es un libro que particularmente no he leído, así que no estoy seguro exactamente qué propone. Seguramente hace propuestas interesantes y probablemente sea un buen pretexto para volver a tocar este tema de la ecología más adelante, cuando ya tengamos más lecturas al respecto. Bueno, eso es como recomendaciones. Y pues nada, también un espacio agradable nuevamente que compartimos. Probablemente el próximo domingo, si todo sale bien, estaremos aquí otra vez hablando sobre la siguiente cuestión. Debemos abandonar la hoz y el martillo, y me parece que probablemente nos acompañará un nuevo amiguito de nombre Fernando que quiere integrarse a estas charlas los domingos. Va, perfecto. Antes de cerrar, un último tema. Marx habla en sus manuscritos de distintas formas de alienación. Y una de las formas más interesantes de alienación que habla es la del hombre con la naturaleza. De cómo el hombre se percibe como algo distinto a la naturaleza, y a la naturaleza solo como algo de donde sacamos recursos, ¿no? Me parece que sería interesante hablar muy a futuro sobre el término de alienación en Marx y a qué nos referimos cuando a veces decimos tanto, esto es pura ideología, porque creo que eso da para un tema muy largo, solo lo estaba pensando ahorita. El próximo tema, tal como dice Harry, es el uso de los símbolos marxistas y comunistas, o lo que asociamos, y si necesitamos hacer algunos cambios cruciales, actualizarlos o lo que sea.
En todo caso, recuerden que también estamos en Spotify como Cosmonauta Revolucionario y en YouTube como Cosmonauta Revolucionario. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si alguien más quiere participar, solo nos envían un mensaje a la página de Facebook. Y pues sería todo. Muy buenas noches.